¿Qué es SAS? SAS por sus siglas es Sociedad por Acciones Simplificadas. Fue creada por la Ley 1258 en el año 2008, además del Decreto 2020 en junio de 2009, basándose en la antigua Ley del Emprendimiento 1014 del año 2006, con el fin de facilitar la apertura de compañías en Colombia a través de la eliminación de procesos múltiples y trámites. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza comercial, sin importar las actividades que se prevean en su objeto social. Cuenta con un carácter innovador para el derecho societario y busca estimular el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que se ofrece tanto a nivel de constitución como a nivel de su funcionamiento. Este tipo de sociedad para efectos tributarios se rige por las reglas que aplican a la sociedad anónima. En otras palabras, la sociedad por acciones simplificada puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Se crean por un documento privado y nace después del registro en la Cámara de Comercio. Sin embargo, si en los aportes iniciales se incluyen bienes inmuebles, la constitución debe elevarse a escritura pública también. Requisitos para crear una sociedad por acciones simplificadas. Número 1. Existencia de uno o más accionistas. Número 2. El o los accionistas deberán externalizar su consentimiento para construir una sociedad por acciones simplificadas. Número 3. Uno de los accionistas deberá al menos contar con la autorización para el uso de denominación propiciada por la Secretaría de Economía. Número 4. Todos los accionistas deben contar con certificado de firma electrónica avanzada. Ventajas de una sociedad por acciones simplificadas. Constitución 100% en línea, en 24 horas, sin contar el tiempo de autorización de denominación social ni fallas con el sistema de la Secretaría de Economía. Facilidades de estatus de la sociedad y sencillez en los mecanismos de operación. Posibilidad de cumplir en un solo portal los trámites federales. Impulsa el crecimiento de las pymes con el fin de que en un futuro adquieran formas más sofisticadas de operación y administración. Pueden estar integradas por uno o más accionistas. No requiere capital mínimo ni fondo de reserva. Poseen la responsabilidad limitada de los accionistas, por lo que su patrimonio familiar no se verá afectado. Es decir, cuando se obtiene una responsabilidad ilimitada, se ve afectados los bienes familiares de un accionista. Se integra al expediente electrónico empresarial. Brinda a los accionistas posibilidad de toma de acuerdos por vía electrónica. Desventajas de las sociedades por acciones simplificadas. Límite de ingresos. La principal desventaja de una SAS es el limitante de ingresos a 5 millones de pesos, equivalente a $223.175. Aun cuando la empresa, al ser nueva, no llegue a este monto en el primer año, probablemente en un corto o mediano plazo pueda llegar a superar dicha cifra, lo que se traducirá en iniciar trámites para cambiar la figura por una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, en un trámite que pudo haber realizado desde el inicio. Obstáculos al abrir una cuenta bancaria. Si bien abrir una cuenta empresarial puede tomar hasta 1 mes y medio para poder operarla, dependiendo de la institución, muchos emprendedores han logrado construir su empresa y han presentado problemas al aperturar una cuenta, debido a que algunos bancos no cuentan con el conocimiento de las sociedades por acciones simplificadas. Costos. Al abrir la sociedad por acciones simplificadas, los costos del mercado son los mismos que una persona moral, lo cual se traduce a mayor gasto en cuanto a diferentes servicios, como lo son las comisiones bancarias, el costo de un contador y la carga de impuestos en comparación a una persona física con actividad empresarial. Lo que sucede si una empresa no funciona al iniciar con un costo cero en 24 horas puede sonar muy atractivo para emprendedores que desean iniciar su negocio. Sin embargo, este no funciona. El trámite para poder cerrar una empresa puede tardar hasta 2 años y costar al emprendedor más de $40,000, lo cual debe tener en una cuenta antes de llevar a cabo la constitución de la empresa.
Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, en México, El Salvador y Colombia. SAS en México. Características. La responsabilidad de los accionistas se encuentra limitada hasta el monto de sus aportaciones. No deberán apartar las utilidades para fondo de reserva. Deberán ser calificadas como micro y pequeña empresa, por lo cual se tomará como referencia sus ingresos anuales de 5 millones de pesos. No se encuentran sujetas a requisito de escritura pública o cualquier otra formalidad. Se establecen obligaciones de transparencia que serán cumplidas en el sistema electrónico de publicaciones empresariales. Podrán transformarse en otro régimen societario en cualquier momento que lo deseen. Las controversias que existan entre los accionistas en principio deberán ser resueltas por medio de mecanismos alternativos como mediación o conciliación. Las utilidades serán distribuidas en porción a las aportaciones. Las SAS buscan dar solución en lo posible a la problemática existente en México, referido a costos, tiempo y también lo que implica tomar una decisión importante como lo es conseguir un socio para construir una sociedad legalmente mercantil en México. Procedimiento para la constitución de la sociedad por acciones simplificadas. Será abierto un folio por cada constitución. Los accionistas determinarán las cláusulas de los estatutos sociales. Se creará un contrato social de la constitución de la sociedad por acciones simplificadas, que estará firmado electrónicamente por cada uno de los accionistas. La Secretaría de Economía verificará el contrato social y enviará vía electrónica al Registro Público de Comercio dicho documento para su inscripción. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción. Serán los accionistas que soliciten la constitución de alguna sociedad por acciones simplificada los responsables de la veracidad y existencia de la información que se proporcione a la Secretaría de la Economía. Restricciones de una sociedad por acciones simplificada. Solo pueden constituirse por personas físicas. Los accionistas no podrán ser simultáneamente accionistas de otras sociedades mercantiles, si su participación en las otras sociedades mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración en términos del artículo 2, fracción 3 de la Ley de Mercado de Valores. Sus ingresos totales anuales no podrán rebasar los 5 millones de pesos. Todos los accionistas deberán contar con la firma electrónica avanzada vigente. El Salvador. Tipos de sociedades en El Salvador. El Código de Comercio salvadoreño reconoce los siguientes tipos de sociedades. Literal A. Sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas. Literal B. Sociedades en comandadita simple o sociedades comanditarias simple. Literal C. Sociedades de responsabilidad limitada. Literal D. Sociedades anónimas. Literal E. Sociedades encomendadita por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Requisitos legales para organizar una sociedad en El Salvador. Literal A. La sociedad tendrá el nombre que el inversionista escoja, seguido de las siglas del tipo de sociedad que elija constituir. Literal B. La sociedad será de nacionalidad salvadoreña. Literal C. El domicilio de la sociedad será el de la ciudad en donde vaya a asentar las oficinas principales, estableciéndose además que podrá abrir sucursales en otras ciudades de El Salvador o en el exterior. Literal C. El término de existencia de la sociedad puede ser por tiempo determinado o indeterminado. Literal E. El capital mínimo deberá de ser de 100,000 colones, equivalente a $11,428.57. No existen restricciones en cuanto a la participación del extranjero en sociedades de nacionalidad salvadoreña y pueden tener al 100% del capital si así lo desea. Literal G. Para la constitución de la sociedad serán necesarias por lo menos 2 accionistas, estableciéndose el porcentaje de acciones o participaciones que cada uno de ellos tendrá. Si uno de los accionistas es una sociedad extranjera, un poder especial debe de ser otorgado para que sea representada en el momento de la firma. Lo mismo aplica si las accionistas son personas naturales o extranjeras, que no podrá venir al país a firmar la escritura de constitución.
Literal H. La administración. No hay problema en que quien tenga la representación legal sea extranjera o no viva en El Salvador, pero para efectos prácticos, sobre todo al principio, se aconseja que al menos uno de los directores propietarios que tengan representación legal resida en El Salvador para que pueda firmar peticiones, autorizaciones y todo lo necesario. Literal F. De acuerdo con el Código de Comercio, el capital debe de ser pagado al momento de firmar la escritura pública de constitución de la sociedad. El notario público autorizante debe de dar fe de haber visto un cheque certificado al nombre de la sociedad por el capital total contra un banco local o, en su defecto, un cheque establecido, en ese caso, un plazo en el cual no podrá ser mayor de 5 años para el pago de saldo insoluto. ¿Qué es SAS en Colombia? SAS es el tipo de sociedad más usado en Colombia. El nuevo tipo de asociación empresarial conocido como Sociedad por Acciones Simplificada, SAS. Hoy es la forma de organización de 6.980 empresas. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, manifestó que a partir de mayo pasado las sociedades por acciones simplificadas, SAS, se constituyó en el tipo societario más utilizado en el país. En su opinión, se trata de un aumento significativo que refleja las bondades de la norma, entre las que se destaca la reducción de costos. Por ejemplo, dijo: con esta clase de sociedad no se necesita revisor fiscal y evidente de la disminución de trámites. Esto facilita, dijo, la creación de empresas de cara a suplir la demanda internacional que con seguridad se abrirá para los bienes y servicios de colombianos, gracias a la negociación de tratados de libre comercio. ¿Qué es una empresa SAS en Colombia? Las SAS, explicó, son un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial que puede ser utilizada por las micro, pequeñas y medianas, así como por las grandes empresas. Esta iniciativa legal, que es respaldada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, brinda a los empresarios las ventajas de las sociedades anónimas y algunos aspectos las mejora. Beneficios del tipo de sociedad SAS. Los empresarios pueden beneficiarse de la limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la sociedad anónima. Las SAS no obligan al empresario a crear instancias como la junta directiva o cumplir con ciertos requisitos, como la pluralidad de negocios. Con este esquema, dijo, la limitación de responsabilidad es muy importante porque se reducen los riesgos al empresario para avanzar hacia el desarrollo del emprendimiento. Se trata de un tipo de sociedad flexible y menos costosa para facilitar la realización de negocios y también para garantizar el crecimiento, toda vez que hace más fácil el camino para recibir apoyo de fondos de capital de riesgo y capital semilla, tan importantes en la fase de emprendimiento, según el ministro Plata. La ley SAFI, el Sistema de Administración Financiero Integrado, SAFI, es el conjunto de principios, normas, organización y procedimiento de presupuesto, tesorería, inversiones, créditos públicos y contabilidad gubernamental, los cuales sistemizan la captación y asignación de empleos de los recursos públicos tendientes a lograr eficacia, eficiencia y economía en el uso de los mismos. La aplicación del SAFI. ¿Cuáles son las características del SAFI? La característica básica del SAFI es la centralización normativa y descentralización operativa. La centralización normativa le compete al Ministerio de Hacienda y la descentralización operativa implica que la responsabilidad de las operaciones financieras en el proceso administrativo lo tienen las unidades ejecutoras. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que el mandato de la Constitución de la República, el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente a la Hacienda Pública, tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará obligado a conservar el equilibrio del presupuesto hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado.
que en el ejercicio de dicha función se han acumulado supuestos numerosas y diversas normas hacendarias que han sufrido en el transcurso de los años una desadecuación de la realidad financiera pública del país, lo cual significa que dicha norma en conjunto no permite el desarrollo ágil e idóneo de la administración financiera en el sector público. Que es necesario integrar un sistema coordinado de administración financiera del sector público por medio de un marco normativo básico y orgánico que armonice las distintas disposiciones legales con los principios y criterios de la administración financiera moderna. Que por lo expuesto en los considerados anteriores es urgente aprobar una ley que permita modernizar la gestión financiera del sector, que contribuya a la consecución permanente de la estabilidad macroeconómica y posibilite el logro de las finalidades del Estado.